Antes de iniciar con este relato, les doy la bienvenida a su canal, Más Relatos, donde cada historia guarda un secreto. Suscríbete y descúbrelo conmigo, si te atreves. Por amor, uno es capaz de todo, incluso de invocar fuerzas que no pertenecen a este mundo. Conocí a José Luis cuando yo tenía apenas 14 años. Él era un gran amigo de papá, de esos que siempre estaban presentes en reuniones familiares o cuando había algo que celebrar. Desde la primera vez que lo vi, algo en mí se despertó. Me gustaba mirarlo, escuchar su voz grave, su risa. Cada vez que papá lo invitaba a casa, me arreglaba con esmero. Elegía mis mejores atuendos, me peinaba diferente, intentaba parecer mayor. Pero él, claro que no se daba cuenta. José Luis debía rondar los 35 y era sin duda el hombre más atractivo que había visto antes, alto, de mirada intensa y maneras muy amables. Lo veía como un imposible, pero también como un deseo al que no quería renunciar. Cuando cumplí 15 años, le pedí a mi papá que José Luis fuera mi chambelán. Para mí, no había nadie más digno de acompañarme ese día. Lo imaginaba tomándome de la mano, guiándome en el vals, mirándome como una mujer y no como a la hija de su amigo. Pero papá se rió, con ese tono que usan los adultos cuando creen que una niña dice tonterías. Me dijo que no, que José Luis era un hombre hecho y derecho y que no se prestaría para esas cosas. Por más que insistí, papá no aceptó. En mi fiesta de 15 años, con el corazón latiendo como un tambor, me acerqué a José Luis y le pedí que bailara conmigo. Él sonrió con cortesía, pero negó con la cabeza. No sería apropiado. Sus palabras fueron suaves, pero su negativa me golpeó con la fuerza de una puerta cerrada en la cara. Apenas disimulé la vergüenza, bailé con otros, sonreí para las fotos, pero por dentro algo se rompió y al mismo tiempo algo más empezó a crecer. Desde ese día, José Luis dejó de ser solo un deseo, se convirtió en mi obsesión. Quería que me mirara, que pensara en mí, que me deseara tanto como yo a él. No importaba cómo ni cuándo, solo sabía que lo iba a lograr, fuera como fuera. Cuando cumplí la mayoría de edad, volví a acercarme a él. Esta vez, ya no era una niña. Lo miré directo a los ojos y le hablé con toda la determinación que había cautivado en esos años. Pero José Luis, con esa misma dulzura que tanto me había cautivado, volvió a decir que no. Me dijo que él ya tenía una familia, que su vida estaba hecha, y que jamás pondría en riesgo la amistad con mi padre, por algo que, según él, solo era un capricho mío. No lloré frente a él, ni le supliqué. Solo asentí como si entendiera, pero por dentro sentí que algo se quebraba de forma definitiva. Ese día supe que no podía seguir esperando, que si el mundo no me lo daba, yo iba a buscar otra manera. Fue entonces cuando empecé a escuchar, entre susurros de amigas y conocidas, sobre la brujería, sobre los amarres de amor. Al principio me parecía ridículo, una exageración más de esas que se dicen por ahí, pero con el tiempo la idea comenzó a colocarse en mi mente como una semilla que no dejaba de crecer. Ese deseo por José Luis me estaba consumiendo. Soñaba con él, lo buscaba en redes, pasaba frente a su trabajo. Me dolía el alma sabiendo que estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Necesitaba hacer algo. Fue así que empecé a buscar en internet. Al principio lo hice por curiosidad, pero luego con verdadera urgencia. Entre anuncios vagos y páginas extrañas, encontré una publicación que me llamó la atención. Doña Tomasa, lectura de tarot, amarres garantizados, limpias espirituales, resultados desde el primer día. La imagen mostraba una mujer mayor, de rostro serio y ojos que parecían atravesarte desde la pantalla. Algo en esa mirada me estremeció, pero al mismo tiempo sentí que había encontrado lo que estaba buscando. Tomé su número sin pensarlo demasiado y le llamé de inmediato.
No pasó ni el primer tono cuando contestó, una voz grave, profunda, de esas que parecen salir de un rincón oscuro del mundo. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó sin rodeos. Yo, algo nerviosa, respondí, «Quiero hacer un amarre de amor». Hubo un breve silencio entre nosotros. Después, con la misma frialdad con la que respondió, me dictó una dirección, que anoté nerviosa en un pedazo de papel. También me pidió que llevara 3 cosas: 2 velas rojas, una fotografía del hombre y un pañuelo rojo, preferentemente usado. «Mañana temprano te espero, sé puntual», fue el último que dijo antes de colgar. Me quedé con el celular en la mano, sintiendo que acababa de abrir una puerta que no sabía cómo cerrar. Tomé una foto de José Luis desde sus redes sociales, procurando que fuera una donde estuviera solo y se viera con claridad. Compré las 2 velas rojas en un mercado y el pañuelo lo conseguí en una tiendita cerca de casa. Esa noche dormí con él bajo la almohada, apretándolo contra el pecho. Quería que al menos llevara algo de mí, aunque fuera un poco. Al amanecer, me vestí sin hacer ruido, como si ocultara un crimen. Tenía la dirección escrita en un papel arrugado, y mis manos temblaban mientras la buscaban en el mapa del celular. Cuando llegué, me encontré una casa vieja, con un portón oxidado y una reja cubierta por plantas secas. No parecía abandonada, pero tampoco parecía que alguien viviera ahí. Tuve que respirar hondo antes de tocar la puerta. La verdad, de solo verla sentía miedo. La puerta se abrió con un chirrido lento y pesado. Del otro lado, apareció una mujer de rostro seco, curtido por los años y el sol. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y los ojos oscuros, como si no parpadeara nunca. «Te esperaba, muchacha. Ya tengo todo listo. Entra, por favor». Me tragué el miedo, apreté el pañuelo rojo entre los dedos y crucé el umbral temblando. El interior de la casa era oscuro, apenas iluminado por unas velas que chispeaban desde una mesa al fondo. El aire olía a incienso, hierbas secas y algo más, algo metálico, casi como sangre vieja. La señora Tomasa me indicó que me sentara en una silla de madera frente a un altar improvisado. Frente a mí estaba una mesa cubierta con un mantel negro, frascos con líquidos extraños, figuras de santos y velas ya casi consumidas. «Espera un momento, muchacha. Voy a preparar las cosas». Yo me senté con las piernas tensas, sin saber si debía estar ahí. Por un momento pensé en salir corriendo, pero no lo hice. La verdad, deseaba demasiado a José Luis, así que pensé que lo valía. La señora Tomasa regresó. Se sentó frente a mí. Con esas manos firmes, colocó el pañuelo rojo sobre la mesa y con cuidado puso la foto de José Luis en el centro de la tela. Luego tomó las velas rojas, las que yo había llevado, y dejó que la cera caliente cayera sobre la imagen, cubriéndola con unas gotas gruesas y brillantes, como si estuviera sellando algo prohibido. «Ahora, tócala, que tu energía quede ahí». Obedecí sin cuestionar. Después, me pasó unas tijeras viejas y oxidadas. «Córtate un mechón de cabello», ordenó. Con las manos temblorosas lo hice. La señora Tomasa tomó ese trozo de mí y lo envolvió con cuidado dentro del pañuelo, formando un nudo, cerrando con la cera aún tibia. «Ya está, el vínculo ha sido creado», dijo mientras me entregaba aquel paquete rojo y palpitante, como si estuviera respirando. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo tragar saliva. «Entiérralo en el jardín de tu casa, cerca de donde la luna. Nadie debe encontrarlo jamás. Si alguien lo desentierra, el hechizo puede revertirse y tú pagarías el precio». Salí de aquella casa más asustada de lo que había llegado. Pero ni modo, ya estaba todo hecho
y tenía que terminarlo. Hice todo lo que la señora Tomasa me indicó. Enterré el pañuelo justo en el jardín donde la luna alcanzaba con su luz pálida. Cavé con las manos sin guantes, sintiendo la tierra húmeda entre los dedos. Lo cubrí con cuidado y me quedé un momento ahí, en silencio, como si esperara una señal. Pero no hubo nada, solo el canto lejano de un grillo y el rumor del viento. Pasaron un par de semanas, días en los que dudé, en lo que me pregunté si aquello había sido real o solo una fantasía alimentada por mi deseo. Pero una mañana, mientras aún dormía y mis padres habían salido por asuntos del trabajo, escuché que llamaban a la puerta. Abrí y ahí estaba él, José Luis. No vestía como solía hacerlo, se veía desalineado, con los ojos cansados, pero encendidos de una forma distinta. Sin decir una palabra, me abrazó con fuerza, como si me hubiera estado buscando durante años, y entonces me besó. No vengo por tus padres, susurró contra mis labios, vengo por ti. Lo besé con toda la pasión que había guardado por años. Lo deseaba desde que era una niña, y ahora por fin lo tenía frente a mí, tocándome como si nunca hubiera amado a nadie más. Esa mañana me entregué a él por primera vez, sin miedo, sin pensar. Lo hicimos ahí mismo, entre caricias desesperadas. Su cuerpo se sentía ansioso, como si estuviera hambriento, pero yo no quería cuestionar nada. Para mí era algo perfecto. Al fin lo tenía, al fin era mío. Después, con una sonrisa entre cómplice y adicta, me dijo que esa noche pasaría por mí, que quería repetirlo. Yo emocionada le dije que sí, que lo esperaría, que esa casa vacía de mis padres sería solo nuestra. Para cuando volvió al anochecer, algo no estaba bien. Lo vi bajarse del auto con la misma urgencia de antes, pero había algo en él que me hizo fruncir el ceño. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y lo más extraño era su olor. No a sudor o a cigarro, no, olía como a tierra mojada, a tierra húmeda. A pesar de ese olor extraño, de esa incomodidad que comenzaba a nacer en mi estómago, no me importó. Una vez más, me entregué a él, a sus labios, a sus brazos, a su cuerpo que parecía no cansarse nunca. Esa noche, y muchas más después, fui suya, enteramente suya. Durante semanas, José Luis venía a verme casi todos los días. Me tomaba con la misma pasión, con una urgencia casi desesperada, como si cada encuentro fuera el último. Al principio lo disfrutaba mucho, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. José Luis se empezó a obsesionar conmigo, me escribía a todas horas. Si no respondía a sus mensajes al instante, me llamaba furioso. Su voz, que antes era dulce y envolvente, ahora sonaba tensa, posesiva. Su obsesión iba creciendo y con ella mi miedo también. No era el mismo José Luis que había amado en silencio por tantos años. Este era otro. Ya no sabía qué hacer. Me sentía atrapada en mi propio hechizo, como si las cadenas que lo ataban a mí ahora también me ataran a él. Estaba cansada, asustada y sobre todo arrepentida. Así que una noche, armándome de valor, me arriesgué. Salí al jardín con una linterna y una pala pequeña. Busqué el lugar donde había enterrado aquel pañuelo rojo. La tierra estaba más dura, más que antes, casi como si se resistiera a dejarlo ir. Cuando por fin lo encontré, lo desenterré con mis manos temblorosas. El paquete seguía húmedo, la cera pegajosa y el olor era muy penetrante, a tierra, a encierro, algo que no debería de haber salido nunca de ahí. Saqué la foto de José Luis, aún manchada con restos de cera, y la miré por un instante. Él sonreía en esa imagen, ajeno a todo lo que había pasado, y yo ya no sentía amor, sentía miedo. Sin pensarlo más, quemé todo, la foto, el pañuelo, incluso la cera endurecida, lo vi arder lentamente,
en una vieja cazuela de metal, y recé, aunque no sabía a quién. Pensé que con eso sería suficiente, que todo volvería a ser como antes. Pasaron un par de meses, y poco a poco, todo parecía volver a la normalidad. José Luis dejó de buscarme, no me llamaba, no me escribía, no se aparecía más por casa. Sentí alivio, creí que todo había terminado, que al fin había recuperado mi vida tranquila. Comencé a salir con amigas, a sonreír de nuevo, a dormir tranquila. Pensé que había cerrado ese ciclo oscuro y que jamás volvería a mirar atrás, pero me equivoqué. Poco a poco empecé a notar raro a mi papá. Empezó a llegar tarde, más de lo normal. Al principio no le di importancia, el trabajo, el tráfico y esas cosas comunes, pero lo que en verdad me preocupó fue su olor. Una noche mientras me saludaba con un beso en la frente, lo percibí. Ese mismo olor a tierra húmeda, rancia, algo parecido al encierro, exactamente igual al olor que traía José Luis cuando el hechizo lo tenía atado a mí. Desesperada, volví a buscar a la señora Tomasa. No sabía si me recibiría o si aún seguía con vida, pero algo dentro de mí me empujó a ir. Sabía que solo ella podría darme respuestas. A la mañana siguiente, rápidamente me fui a su casa. Al llegar, abrí la reja oxidada y toqué la puerta. Me sorprendió que saliera tan rápido, como si hubiera estado esperándome otra vez. Tenía la misma mirada opaca, sin sorpresa, sin pena. Le conté todo lo de José Luis, lo del hechizo quemado, lo del olor y de lo raro que estaba actuando mi padre. Cada palabra salía con más miedo que la anterior. Esperaba un regaño, una advertencia o una solución, pero la señora Tomasa solo asintió lentamente y con una calma aterradora me dijo: «Muchacha, el hechizo no desapareció, solo cambió de huésped». Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. «¿Qué significa eso?», pregunté casi sin voz. «Que ahora tu padre vivirá lo mismo que vivió José Luis, obsesión, deseo, confusión. Y nadie puede hacer nada para detenerlo». Yo, muy confundida, le dije que no, que tenía que haber alguna solución, que yo no lo quise hechizar a él, sino a su amigo. «El hechizo no entiende de lazos ni de moral, muchacha. Solo responde al deseo y al vínculo más fuerte. Tú abriste la puerta y ahora alguien tiene que cargar con lo que quedó detrás». Yo, casi llorando, pregunté que si había forma de romperlo. La señora Tomasa me miró por unos segundos y después me respondió: «Si hay alguna manera, muchacha, pero no es una que quieras escuchar». Me quedé en silencio por un largo rato, pero después le pregunté: «¿Cuál es?». La señora Tomasa se acercó un poco más a mí. «La única manera de cortar el vínculo creado con sangre, deseo y tierra es con muerte». Sentí que el mundo se detenía. «¿La mía o la de él?», pregunté sin aliento. «La del que lleva el hechizo dentro ahora. Tu padre», respondió sin titubear. «Mientras él viva, el hechizo vivirá con él». Me eché hacia atrás ahogada en un terror frío, incomprensible. «No puedes cambiar lo que has traído al mundo, muchacha. Solo puedes decidir cuánto estás dispuesta a pagar por ello». Me fui a casa con el alma rota. El silencio pesaba. Las paredes se sentían más estrechas, más frías. Pensé en todo lo que había hecho, en lo que había provocado, y por un momento pensé en terminar con todo, en desaparecer, pero no lo hice. No por falta de valor, sino porque no me dio tiempo. Días después ocurrió. Una madrugada, la policía tocó a nuestra puerta. Mamá abrió con el rostro aún medio dormido, pero el grito que soltó al escuchar la noticia me despertó de golpe. Papá había muerto. Un accidente de tráfico, dijeron solo eso. De noche, en una carretera secundaria, sin testigos. El auto quedó destrozado
y su cuerpo irreconocible. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando fuimos a recoger sus pertenencias. Entre los restos encontraron algo extraño, algo que la policía no supo explicar, pero que a mí me heló la sangre. Era un pañuelo rojo, manchado de tierra, aún húmedo, y un mechón de cabello enredado en su interior. Yo sabía lo que era. Era lo que quedaba de aquel hechizo, del precio. Papá se fue sin saber por qué, sin ni siquiera tener la culpa. Yo tendré que vivir con esto el resto de mi vida, sabiendo que fui yo quien abrió aquella puerta, quien desató todo aquello que nunca debí tocar. Uno por amor es capaz de cualquier cosa, incluso de condenar a una persona que ama.